Buenas tardes. Es otra vez tiempo de investigar y estudiar la palabra de Dios en Filipenses, el libro de Filipenses. Pero tengo una pregunta. ¿Tiene gozo? ¿Cómo está su gozo en estos tiempos? Pablo estaba gozoso. Y de esto se trata el libro de Filipenses. De gozo. Hemos visto que Pablo tiene gozo aún en las circunstancias adversas. Mire lo que dice en versículo 12. Quiero las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. Pablo estaba gozoso en esto. Evangelísticamente, toda la guardia pretoriana había escuchado el Evangelio, los hermanos tenían más denuedo para hablar de Cristo. Entonces Pablo estaba gozoso, aunque haya personas que por motivos equivocados predican el Evangelio, Cristo es predicado, dice. Mi gozo es, dice Pablo, que el Evangelio avance. Si uno vive por el Evangelio, entonces eso es lo que le importa. Eso es lo que, eso era para que vivía Pablo. Ahora vemos en versículos 19 al 21, vemos que Pablo tiene gozo a pesar de enfrentar a la muerte. Usted dice, ¿cómo es eso? Mientras se glorifica al Señor, todo demás para Pablo no era importante. A él no le importaba si vivía o moría. Leamos estos 3 versículos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y morir es ganancia. Oremos. Gracias, Señor, por esta porción, que nos reta a ponerte como el entero de nuestra vida, de experimentar el gozo que Pablo tenía. Te pido, Padre, que tú nos ilumines en esta tarde para que podamos aprender la lección que Pablo ya tenía por hecho en su vida. En nombre de Jesús. Amén. Lo que está diciendo es que a pesar de la muerte, mientras el Señor sea glorificado, me regocijaré. El gozo de Pablo no dependía de sus circunstancias. No le importaban situaciones adversas. No le importaban los ataques a su reputación. Ni le importaba si lo matara. Todo lo que le importaba era que el Evangelio avanzara, que el Señor sea glorificado. Para eso vivía. Era el enfoque único de su vida. Pablo es una ilustración viva de lo que dijo Cristo. Tome su cruz y sígame. Y el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Aquí hay un hombre que está dispuesto de llevarla a la cruz, de identificarse plenamente con Cristo. Realmente no le importaba lo que otros dijeron de él, o si viviera o muriera. Eso es un nivel de compromiso cristiano casi desconocido hoy. Hoy vivimos en un día egoísta, materialista, no un día en que uno se sacrifica a sí mismo. ¿Cómo es que Pablo en versículos 19 al 21 puede enfrentar la muerte con gozo? ¿Está loco? ¿Cómo puede que la muerte sea tan insignificante de él? ¿Cómo puede estar tan confiado que Dios sería glorificado en su vida? En estos pocos versículos, Pablo empaca 5 cosas de que está confiado que le ayuda a enfrentar la muerte sin miedo y más bien con gozo. Primero, dice que debemos confiarnos en los preceptos del Señor. Confiemos en los preceptos del Señor, o digamos la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Mire el versículo 19 de Filipenses 1. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo,
Esto resultará en mi liberación. Hay una fantástica declaración. Porque sé. A decir porque sé, Pablo dice que tiene conocimiento absoluto. No hay duda. Yo sé y no hay duda alguna. Esto sé. Es un conocimiento de una convicción asentada. ¿Qué es esto? ¿Cuál es esto? La palabra esto. Las circunstancias presentes. La prueba presente, las cadenas, las dificultades, las adversidades en su vida, en su ministerio, todo lo que está pasando en este momento. Pablo, ¿cómo lo sabe? Pues es promesa de Dios. Miren lo que dice en Romanos 8:28, lo conocemos casi de memoria. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pablo supo ese principio. Es por eso que pudo decir, porque sé, estoy absolutamente convencido que todos estos problemas resultarán en mi liberación. Miren la última parte del versículo. Esto resultará en mi liberación. Resultará está en tiempo futuro. Va en esa dirección. Liberación. El fin sería mi liberación. ¿Qué significa esa palabra liberación? Puede traducirse liberación, salvación, bienestar, escapatoria, vindicación. ¿Pero qué quiere decir Pablo? Pablo cree que su circunstancia presente es meramente temporal. No va a durar nada. Será liberado de ella. Pablo dice, tal vez me encuentran inocente en la segunda fase del juicio. Tal vez me soltarán de esta prisión. Tal vez pensarían en mi bienestar. Pero tal vez iré a estar con Jesucristo. Pablo no lo sabía lo que iba a pasar. Pero lo que dice ahora es, yo sé que lo que experimento ahora es temporal. Y futuro resultará en mi liberación, sea por la corte, por salir de la prisión, por mi bienestar o por el cielo eterno. De una forma u otra seré liberado de todas esas circunstancias. ¿Cómo puede estar tan seguro? Esta declaración, porque sé que esto resultará en mi liberación. La primera y última parte del versículo es tomado casi directamente a Job 13:16 en el Antiguo Testamento en griego. Se llama el Septuaginto. Pablo estudiaba el Antiguo Testamento. Obviamente él se identificaba mucho con Job. Supo que Job era un hombre justo y que Dios había puesto a Job en una situación de sufrimiento. Pero Job supo que Dios lo librará, porque supo que Dios libera a los justos, cualquiera que sea su situación. Job supo, aún en el punto de la muerte, escúchalo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Una manera u otra, temporalmente o eternamente, Dios lo libraría. Este es un principio del Antiguo Testamento. Dios libera a los justos. Y Pablo se refiere a Job porque confía en los preceptos de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Vemos que Dios libera a los justos casi 26 veces en los Salmos. Vayan buscando en los Salmos sobre los justos. Esto no era el castigo de Dios, ni la condenación de Dios. Entonces Pablo da expresión a la convicción que todo ayuda bien a los que aman a Dios. No importa la manera, será liberado. Así nosotros podemos regocijarnos aún frente a la muerte por la misma razón. Confiados, si enfrentamos la muerte por causa de la justicia, podemos contarlo por gozo. Podemos regocijarnos porque Dios nos librará en este tiempo o eternamente.
Esa es la promesa de su palabra. Dios nos ha dado su palabra al respecto. Es como Dios dijo, yo le doy mi palabra. ¿Se acuerda de Job? Dios lo liberó en la vida física y lo bendijo más allá de descripción. Entonces, como Pablo, podemos confiar en los preceptos de Dios, porque sé que esto resultará en mi liberación. Podemos confiar en los preceptos de Dios. En segundo lugar, confiemos en las oraciones de los santos. Pablo confió en las oraciones de los santos. Mire lo que dice en versículo 19. Porque sé que por vuestra oración, Pablo supo que la palabra de Dios se cumplirá. Creyó en la soberanía de Dios, creyó en los propósitos eternos de Dios establecidos antes de la fundación del mundo, pero también supo que Dios realizó su obra y llevó a cabo sus propósitos en concierto con las oraciones de los santos. Entonces él dice, por vuestra oración. Una de las grandes verdades de Dios es que obra sus propósitos por medio de las oraciones de su pueblo. Entonces dijo a los filipenses, con quien Pablo tenía una relación muy estrecha, dijo que supo que contaba con sus oraciones y que la oración eficaz de justo puede mucho. Pablo lo supo. También supo que Dios, obrando sus propósitos por medio de las oraciones de esa gente, produciría su liberación. Pablo creyó en la oración, confiaba en la oración. Entonces llamó a la gente a orar por él. Veamos en Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por favor, dice, oren fervientemente por mí. Aún en Efesios 6, que conocemos nosotros muy bien, que habla de la armadura de Dios. Después de exhortar a poner toda la armadura de Dios, Pablo dice en versículos 18 y 19, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí. Hay otros pasajes que podríamos examinar, como Primera de Tesalonicenses 5:25, que dice, hermanos, orad por nosotros. Pablo creyó que Dios obraba su propósito por medio de las oraciones de su pueblo. Por eso dijo, eso resultará en mi liberación. Mi gozo es fijo en medio de adversidades, en medio de opositores, cara a la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios libera a los justos y porque las oraciones de los santos son eficaces. Como misionero y como uno que pastorea, escuchar, estamos orando por usted. Eso no es algo que tomamos a la ligera. Tiene un impacto en nuestro gozo. Contamos con ello. Y no la oración liviana como Dios bendiga, fulano de tal ni lo conocemos, pero que lo bendiga, sino las oraciones de los que luchan en oración ferviente. Yo me acuerdo de la película Cuarto de Guerra. ¿Cómo debe este tipo de oración afectar nuestro culto de oración? Debemos orar más de 5 minutos. Debemos orar más. Debemos luchar y pelear y interceder para los siervos del Señor y el uno para el otro. Entonces tenemos que confiar en los preceptos de Dios, pero también en las oraciones de los santos. Eso nos da razón de gozo que podemos tener frente aún a la muerte. Pero en tercer lugar, confiemos en la provisión del Espíritu Santo.
Mire lo que dice en Filipenses 1, versículo 19, en la segunda parte. Porque sé que por vuestra oración, y aquí está, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, sé que resultará en mi liberación. ¿Por qué? Por vuestra oración y por la provisión del Espíritu de Jesucristo. Estas tres cosas siempre trabajan juntas. La palabra, la oración y el Espíritu. Y obran por el beneficio de los siervos de Dios. Mire lo que dice esa frase, suministración del Espíritu. La provisión dada por el Espíritu. El énfasis acá no es la provisión, es la provisión que el Espíritu da. En otras palabras, el Espíritu me dará todo lo que necesito para sostenerme. La palabra provisión es interesante porque los traductores lo tradujeron suministración, porque significa ayuda o suministro. Podría traducirse suministro abundante. En otras palabras, es suministro completo, los recursos completos que yo necesite. Y los recursos completos del Espíritu de Jesucristo, o digamos el Espíritu Santo. Pablo confía que el Espíritu Santo, el guía que mora en nosotros, el intercesor, nuestra fuente de poder, proveerá todo lo que necesitamos. El Espíritu es el proveedor. Hechos 1:8, ¿qué dice la primera parte? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo venía el poder? Con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En Juan 14 Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu traerá todos los recursos de Dios a usted y a mí. El fruto del Espíritu. Todo lo que necesita, Él les traerá a usted. Si necesita poder, Él le traerá poder. Ese proveedor que trae la provisión completa. Mire Zacarías 4:6. Es algo que conocemos y hasta cantamos, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu es clave en nuestra vida. Él nos da esta confianza que nos da gozo aún frente a la muerte. Pablo tenía confianza en la presencia del Espíritu. Por eso todas las cosas ayudan a bien. Hemos visto este versículo Romanos 8:28 y lo repetimos. Pero retrocedemos 2 versículos a versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la razón que todas las cosas ayudan a bien. No ocurre un vacío. Ocurre como resultado de la provisión del Espíritu de Dios. El suministro completo del Espíritu de Dios y la intercesión del Espíritu de Dios con gemidos indecibles. Entonces Pablo dice, encaro a la muerte confiado que el Señor sea glorificado. Mi confianza descansa en la palabra que me dice que Dios librará a los justos. También descansa en las oraciones de los santos que Dios promete contestar. Y también descansa en la provisión completa del Espíritu que mora en mí. Pablo dice, yo puedo decir, como lo he escrito en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo que mora en nosotros.
Ahora hemos visto 3. Vamos con la cuarta cosa que le da confianza a Pablo para darle gozo frente a la muerte. Confiemos en la promesa de Cristo. Veamos versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso es implícito aquí, pero pienso que es lo que está en su corazón. Lo que Pablo quiere decir es, estoy confiado en la promesa de Cristo, que si yo soy fiel a Él, se exaltará Él en mí. Si nunca me avergüenzo de Él, Él nunca se avergonzará de mí. Mire lo que dice Marcos 8:38. Porque Él que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Dios se avergonzará también de Él. También Jesús dijo en Mateo 10:32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo tenía esa expectativa de que nunca será avergonzado en nada, nunca. Entonces dice, me muevo con todo de nuevo para que Cristo pueda ser exaltado en mi cuerpo siempre. Pablo no tenía temor de ser avergonzado por Cristo. Confío en esta promesa. Confío que Cristo nunca me fallará, que nunca me desamparará, que nunca me abandonará, que nunca me dejará. Confío en las palabras de Cristo cuando me salvó, porque me dijo, dice Pablo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Supo la promesa de Cristo de estar con Él, de fortalecerlo, de darle poder, de servir por medio de Él. Entonces, ¿por qué dice? Conforme a mi anhelo. Esta palabra es muy gráfico. Significa estirar la cabeza. Entusiasmo concentrado, intensidad, estirándose lo más que puede. Y agregando la palabra esperanza, la cual se puede traducir intensa anticipación. Pablo dice, vivo en intensa anticipación de que nunca me avergonzarán, ni en el mundo, ni en la corte de César, ni ante Dios, ni ante los hombres, porque Cristo será exaltado en mi cuerpo. Esa es la promesa, que en nada seré avergonzado. Nunca seré avergonzado. Puedo avanzar sin miedo. Pablo supo que era la promesa de Dios. Miremos en Isaías 49:23. Dice la última parte, que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Tal vez tenía esa promesa en su mente, Pablo. Tengo la palabra de Dios al respecto. Nunca seré avergonzado. Entonces predicaré, enseñaré fielmente hasta la muerte. Nunca temió a Dios porque Dios estuvo de su lado. No temió a los hombres porque ¿qué le podrían hacer los hombres? La promesa de Cristo era suya. Mire lo que dice en Romanos 9:33b. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces Pablo dice, yo confío en la promesa de Cristo. Y por último, al final del versículo 20, dice, o por vida o por muerte. Confío, dice Pablo, y que confiemos en el plan de Dios. No sabía cuál de los dos será. Puede ser de vida o puede ser la muerte. Cualquiera que sea, dice Pablo, confío en el plan de Dios.
Cualquier forma que sea, avanzaré con denuedo porque el plan de Dios es el plan de Dios y me regocijo en él. Pablo está comprometido, dedicado al plan de Dios. Mire, no supo si iba a vivir o morir. Si tuviera que escoger entre los dos, hubiera escogido la muerte. Mire lo que dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es mi preferencia, estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Si quieres saber lo que quisiera hacer, me gustaría estar con Cristo. Eso sería mucho mejor para mí, estar con Cristo. Pero hay otras consideraciones. No se trata solo de mí. Se trata de glorificar a Dios, a Cristo. Mire el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, versículo 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. Dice, siento que el Señor me permitirá vivir más porque ustedes me necesitan. Ahora, cualquiera que sea el plan, lo dejaré con Él. Si me libera de prisión, esto sería para el plan de Dios. Entonces seguiré predicando, actuaré con denuedo, edificaré la iglesia de Cristo y lo glorificaré. Y Cristo será exaltado en mi cuerpo, en mi persona. Por el otro lado, si muero, si me matan, todo será exaltado, todavía será exaltado Cristo en mi cuerpo, porque moriría en su nombre. Moriría como testimonio a mi fe firme. Sería un trofeo de su gracia. Moriré para ir a la gloria y seguir exaltando su nombre para siempre por los siglos de los siglos. Entonces el nombre de Cristo será exaltado en todas las alternativas. El asunto conmigo, dice Pablo, no se trata de mis problemas, no se trata de los opositores, no se trata de mis situaciones adversas, no se trata ni siquiera de mi muerte. El asunto conmigo se trata de, ¿se está avanzando el Evangelio? ¿Se está predicando a Cristo? ¿Se glorifica al Señor? Mire, el enfoque único, dedicación completa. Algunos me dicen, tenga mucho cuidado, esto y aquello te podría pasar. Mire, si vivo, vivo. Si muero, muero. Eso no es lo importante. Lo único que importa es que Cristo sea exaltado, honrado, proclamado y que se avance su reino. Si vivimos para Cristo, entonces cualquiera que sea el plan de Él, va a ejecutar su plan. Y si realmente vive para Cristo, lo que quisiera más que todo es estar con Él para glorificarlo para siempre. Nada aparte de eso importa. Aquí está el resumen de la vida de Pablo, el versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ese es el resumen de su vida. Solo vivo para servir a Cristo, para tener comunión con Él, para amarlo. No tengo otro concepto de mi vida. Cristo es mi razón de existencia. Estoy totalmente envuelto en Cristo para amarlo, conocerlo, predicarlo, servirlo. Mire, Pablo no está diciendo que Cristo es la fuente de su vida, aunque sí lo es. No está diciendo que Cristo vive en él, aunque sí vive en él. No está diciendo que Cristo lo controla, aunque sí lo controla. No está diciendo que Cristo quiere que se someta a él, aunque sí lo quiere. Simplemente lo que Pablo quiere decir en este versículo, que vivir es Cristo. La vida se resume como Cristo. Soy lleno de Cristo. Estoy ocupado con Cristo. Confío en Cristo. Amo a Cristo. Espero en Cristo. Obedezco a Cristo. Predico a Cristo. Sigo a Cristo. Mi comunión es con Cristo. El centro de mi vida es Cristo. Todo es Cristo.
Cristo es mi inspiración, mi dirección, mi significado, mi propósito. Todo es consumido y dominado por Cristo. Este hombre ha sacado de su vida absolutamente todo menos Cristo. Este es un hombre enfocado. Lo único que le importaba es Cristo. Dice en Hechos 20:24, Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada de esto me motiva, ni lo considero. No son parte de mi pensamiento. Ahora, ¿cómo está su vida? Tome el versículo 21 y trate de sustituir la palabra Cristo. Para mí, el vivir es, y ponga ahí, ¿es riquezas? Fama, poder, posesiones. Cualquier otra cosa que pone en esa frase afecta la segunda frase. Si vive para riquezas, el morir es pérdida. Si vive para la fama, se termina con la muerte. El morir es pérdida. El poder igual, posesiones igual. Todo termine con la muerte. El único que resulta en ganancia con la muerte de Cristo, con la muerte, es Cristo. No Cristo más las riquezas, no Cristo más la fama, no Cristo más posesiones, no Cristo más poder. Solo a Cristo. De otra forma, es pérdida total. Si el vivir es Cristo, entonces la muerte es ganancia total. ¿Cómo podemos enfrentar la muerte con gozo? Podemos enfrentar la muerte con gozo porque confiamos o confío en los preceptos del Señor. Porque confío en las oraciones de los santos. Confío en la provisión, la suministración del Espíritu. Confío en la promesa de Cristo. Y por último, confío en el plan de Dios. Espero que encuentre el gozo que perdura no solo para esta vida, sino más allá de esta vida. Oremos. Padre, qué gozo poder contar contigo como el centro de nuestra vida, para que podamos decir, para mí y vivir es Cristo, exclusivamente. Es mi todo. Y morir es ganancia, porque sigo glorificando tu nombre en el futuro, en la eternidad. Gracias, Señor, por este pasaje. Te pido que lo apliquemos a nuestras vidas, que examinemos cómo está nuestro gozo. En nombre de Jesús. Amén.